Quiero que vayamos a la palabra del Señor en el libro de Génesis, capítulo 19, y vamos a leerlo desde el versículo 29 hasta el 38. Génesis 19, 29 al 38. Este texto, en mis 48 años de ser cristiano, escúcheme bien, en toda esta existencia que yo he tenido desde mi niñez, es muy pocas las veces en las que he escuchado un mensaje como este y de lo que vamos a leer hoy. Así que hoy quiero que usted lea conmigo este texto y reflexione un momento si de pronto ha escuchado esta palabra. Diga, amén, yo ya la había escuchado, allá la predican todo el tiempo. En mi caso, 48 años, no la he escuchado mucho y tiene una gran enseñanza que aportarnos. Vamos a abrir Génesis capítulo 19, versículo 29 al 38. Dice: así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre, y durmamos con él, y conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre. Él no sintió cuando se acostó ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre. Démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él. Pero él no echó de ver cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, al igual el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-ammi, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Muy bien. ¿Han escuchado alguna prédica sobre esto antes? Muy difícil, ¿verdad? En muy pocas ocasiones, realmente, si escuché esta prédica una vez en mis 48 años como cristiano, no la escuché dos veces. Pero quiero hoy, a través de este versículo, darle una enseñanza al pueblo de Dios de hoy. Darle una enseñanza a todos los que están hoy sentados en este lugar. Amén. Quiero hablarles de quién era Lot, para que usted entre en contexto un poco de la historia de Lot. Lot, según lo que nosotros hemos aprendido, lo hemos encasillado en el sobrino de Abraham. Abraham fue un hombre que nació en una época bastante difícil, pero él fue uno de tres hermanos. Ellos eran trillizos. Nacor, Harán y Abraham eran trillizos. Entonces, cuando nace este trío de muchachos, resulta que la historia de Lot empieza porque él es hijo de Nacor. Nacor, uno de los trillizos, tiene un hijo, le pone por nombre Lot, pero este muchacho, este hombre, Nacor, sí. Y resulta que Nacor muere. Entonces, cuando Nacor muere, el chico se queda solo y se va a vivir en la casa de su tío Harán. Harán es el papá de la futura esposa de Abraham. Entonces, cuando este muchacho que quedó solo se va a vivir a la casa de su tío con su prima, él viene no solamente a ser su sobrino, sino su cuñado.
¿Me estoy haciendo entender? Porque era el hermano, entre comillas, de la esposa de Abraham. ¿Por qué de la esposa? Porque cuando Abraham quiso conseguir una esposa, la buscó en su entorno familiar. Él la buscó en sus, ¿cómo se llama? De, en sus parientes, así dice la palabra, literalmente, en sus parientes. Y encontró a esta mujer, pero esta mujer tenía un medio hermano llamado Lot. Y cuando Abraham recibe el llamamiento de Dios y le dice el Señor, vete de tu tierra y de tu parentela a donde te voy a decir, Abraham tiene un corazón tan bonito como hacemos muchos de nosotros en nuestra familia, que invitó a Lot a que fuese con él. Es lo obvio que hacemos nosotros como familia cuando tenemos esas circunstancias tan difíciles. Una persona que perdió a su papá y aparte de eso está en un lugar que no es su familia, ¿cómo se sentirá? Lo que uno hace como un buen hombre de Dios, una mujer de Dios, decirle, ven conmigo. Yo quiero bendecirte. Yo quiero apoyarte. Amén. Esta mañana le hice una pregunta a mi asesora en psicología. Le dije, préstale cuidado a la prédica para que me digas qué clase de traumas tenía Lot. Y se traumatizó ella. Escúcheme, ¿qué clase de traumas tiene un muchacho al que se le muere el padre, va de arrimado a la casa de su tío y termina yéndose con su otro tío porque no tiene otra opción? ¿Lo piensa usted en algún momento? ¿Lo llegó a pensar? No, nunca hemos leído esto. Pero quiero que sepa que esa es la situación de muchas personas hoy. Esas son las circunstancias que viven muchas personas el día de hoy. Pérdida. Escúcheme bien, pérdida. Yo sé lo que es vivir en una familia, en un lugar donde no es el tuyo y donde no te sientes a gusto. Cuando mi padre murió, a mis hermanas y a mí nos repartieron por las casas de los tíos. Yo sé eso. Yo lo viví. Yo sé lo que es sentirse extraño en una casa de alguien que no es mi casa. ¿De acuerdo? Yo lo viví. En la casa de mi abuelo, donde me llevaron a vivir, la casa de mi abuela, me tocó el cuarto del servicio. Primer piso al lado de la cocina. Y era donde guardaban toda la ropa. Porque no había más espacio. Pero alguien en algún momento dijo, espérate, yo te ayudo, ven que quiero apoyarte. Lo que Abraham hizo con su cuñado, sobrino, fue querer bendecirlo, querer apoyarlo, querer ayudarlo. Cualquiera de ustedes ha podido vivir cualquiera de estas tres experiencias, ¿verdad? ¿Ha sentido la pérdida? Amén. ¿Ha sentido el hecho de tener que estar en un lugar que no es el suyo y sentirse incómodo? ¿Alguien le brindó la mano? Amén. Entonces esto es para todos nosotros. Pero ¿qué sucedió? En esta historia, en esta narración que nos hace la Biblia acerca de Lot, no es una narración positiva, es una narración completamente impresionante, fuerte. Fíjese que Lot había visto muchas cosas en su vida. Había participado de muchas de ellas, tenía cosas en su corazón que lo envolvían, que lo enredaban, que lo amarraban y no le permitían desarrollarse de muchas otras maneras que pudo haberlo hecho. ¿Y cómo terminó Lot? Acostado con sus hijas y teniendo incesto con ellas. Muchos van a decir, pastor, pero estaba borracho y no se dio cuenta. Bueno, borracho. ¿En qué momento empieza el inicio del descenso de un joven que no tenía oportunidades y alguien le brindó la mano para que tuviera una oportunidad? ¿En qué momento alguien que recibe semejante oportunidad de bendición, que es la primera, escúcheme bien, no solamente vivir con Abraham, la oportunidad de una familia, no solamente el hecho de compartir con una familia, sino recibir de Abraham, que en ese tiempo era un maestro de lo que hoy conocemos como la palabra del Señor y la ley, que no existía, pero él ya la había encontrado en Dios.
que la enseñaba a todo el mundo, una persona que recibió las enseñanzas de Abraham, que compartió en la casa de Abraham, que recibió el ejemplo de Abraham, que recibió la mano de Abraham. ¿En qué momento se echó a perder? Bueno, eso pasa todavía hoy. Cuando muchas personas aceptan la invitación de Dios, aceptan a Jesús en su corazón, vienen a la iglesia, escuchan el mensaje, escuchan la palabra, y se rodea de personas de fe, de confianza en el Señor, pero en un momento no sé de cómo llamarlo, de desespero emocional, toman las decisiones más equivocadas que lo llevan al completo desapego de la fe. Eso pasa hoy. Escúcheme bien. Mis gafas. Es increíble pensar. En las redes sociales hay un morenito que dice: ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que Lot era sobrino, cuñado de Abraham, discípulo suyo, vivió muchos años con Abraham, aprendió sus enseñanzas y vio su ejemplo, haya estado en semejante pecado tan tremendo? Vamos a empezar pensando en eso. ¿Cómo una persona puede descender tan bajo después de haber conocido las bendiciones y el apoyo de Dios? Amén. Escúcheme bien. Este hombre había tenido experiencias muy fuertes. Presenció la destrucción de su ciudad. Perdió a su esposa. Perdió sus negocios. Perdió todo lo que lo rodeaba y destruyó a sus generaciones. Tremendo. Es algo para pensar, ¿no crees tú? ¿Cómo empieza? ¿En dónde empieza? Vamos a ir a hacer un desarrollo de en dónde empieza, dónde comienza el descenso espiritual de Lot. Pero primero quiero hablarle de un gran teólogo muy antiguo llamado Rab Leví, muy antiguo. Y él decía: toda persona que va detrás de una relación prohibida, al final se le da de comer su propia carne. ¿Qué significa esto en palabras un poco más explicadas? Cada persona que persigue un pecado siempre va a disfrutar de su propio pecado. Escúcheme, el pecado que él quiere va a ir buscándolo hasta que cae en él. La Biblia lo refleja de otra manera. Es como un embarazo que da a luz el pecado y la muerte. ¿Lo quieres hacer? Hazlo, pero siempre la consecuencia va a ser pecado y muerte. ¿Por qué? Mire lo que pasó. ¿Cuál fue el primer punto en que empezó a fallar Lot? El primer punto donde Lot empezó a fallar fue después de tomar la decisión de separarse de Abraham. Escúcheme bien. Lot y Abraham empezaron a caminar juntos. Dice la Biblia, cuando tú lees el libro del Génesis capítulo 3, en la primera parte, eso me impactó muchísimo, lo dejé reservado para otra enseñanza más adelante. Pero en esos versículos dice: y Abraham era un hombre muy, escúcheme bien, que Dios lo había enriquecido. La forma en que la Biblia enfoca a Abraham es: Dios lo había enriquecido, lo había prosperado. Pero cuando se refiere a Lot, dice: y Abraham y Lot tuvo muchas posesiones. Qué tremendo. Bendición a través de la riqueza y posesiones. ¿Sabe cuál es la diferencia entre lo uno y lo otro? En la Biblia se hace la diferencia en aquel que es bendecido por la mano de Dios. La Biblia dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Pero cuando habla del joven que se le presentó a Jesús y le dijo a Jesús: quiero seguirte, y el Señor le dijo: vende todo lo que tienes, entrega a los pobres y sígueme. El hombre se apartó de Jesús porque tenía muchas posesiones. Porque las posesiones simplemente son amor al dinero. La riqueza y la bendición de Dios no nos lleva hasta ese punto.
Entonces aquí empieza un problema con Lot. Lot era extremadamente materialista. ¿Cuál fue la razón para que Lot y Abraham se separaran? La bendición de Dios y el materialismo de Lot. Dos cosas completamente diferentes. Dos paralelos, dos distantes el uno del otro. Aquel que sabía quién era Dios, todo se le decía a Dios: tú me has bendecido, tú me has prosperado, gloria a Dios por eso, amén. ¿Cuántos decimos amén? Son fieles a Dios, son respetuosos con Dios, pero el que solo le interesa el dinero porque es materialista, las cosas ya empiezan a cambiar. Si tú lees ese capítulo te darás cuenta de muchas cosas. Hubo peleas entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Los pastores, dice la Biblia, los pastores de Lot reñían con los de Abraham por los espacios donde llevaban el ganado, las ovejas a pastar. Y llegó un punto en que se puso la cuestión difícil, porque mientras el uno veía la bendición de Dios, el otro estaba viendo el materialismo que podía conseguir. Entonces empezó a desencadenarse naturalmente un descenso en Lot. Empezó por su increíble interés de apartarse de la bendición e irse tras el materialismo. Y segundo, una de las cosas más tremendas, aparte de apartarse de Abraham, fue que empezó a encaminarse hacia Sodoma y Gomorra. Ahora, fíjese usted, quiero que lea conmigo, quiero que lea Proverbios capítulo 22, verso 15. Proverbios 22, 15 dice así: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección, ¿qué pasa? ¿Qué alejará? No, la corrección, ¿qué aleja? La necedad. Ahora, fíjese esto. La Biblia nos dice que todo hombre es mentiroso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Lo dice la Biblia o no? La Biblia dice que todos son mentirosos. Todos. No existe hombre que hable verdad. Todos son mentirosos. Todos. Porque el único verdadero es Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y la Biblia dice claramente: maldito el hombre que confía en el hombre. Y más maldito aquel que pone carne por su brazo. Aquel que dice: sí, lo creo. Creo en él más que en Dios. Confío en él más que en Dios. Maldito el hombre que confía en el hombre. Amén. Escúcheme bien. En ese Dios en el que Abraham creía era muy diferente en el que Lot creía. Abraham creía en Dios, pero Lot creía en sus capacidades, riquezas e inclinaciones. En lo que él piensa, en lo que su mente le raya en la cabeza. Pero claramente Dios nos enseña que el único verdadero es Dios. Eso hace la diferencia entre Abraham y Lot. Eso hace la diferencia entre alguien que conoce a Dios y alguien que es religioso. Amén. Por eso ten cuidado. Uno escucha muchas cosas, pero hay que creerles a Dios. Ten cuidado. Hay gente que ofrece muchas cosas, pero el único que da las verdaderas es Dios. Amén. Así que ten cuidado. Al hombre no hay que creerle. En Dios debemos tener plenitud de confianza. Ahí empieza el proceso. Mira lo que dice la palabra del Señor. Perdón. Eventualmente, cuando las personas tienen una inclinación, escúcheme bien, porque el problema es que cada quien se inclina hacia donde su corazón y su mente le llevan. Abraham se inclinó al Señor. La Biblia dice, escúcheme bien, la Biblia dice claramente: inclina tu oído a mí. Habla Dios. La persona bendecida es la que le pone el oído a Dios, no al hombre. Amén.
Inclina tu oído a mí. ¿A dónde te inclinas? ¿Al hombre o a Dios? Amén. Si nos inclinamos a Dios, las cosas van a ser diferentes. Pero hay personas que se inclinan a otras facetas. Hay gente que se inclina al pecado. Hay gente que se inclina a los vicios. Hay gente que se inclina a sus propios deseos. Eso fue lo que pasó con Lot. Mire cómo pasó. Quiero que vaya conmigo, por favor, a Génesis 13:10. Mire esto. Génesis 13:10 y 11. Dice: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham le dice a Lot: Lot, tenemos problemas, nuestros pastores están riñendo el uno con el otro por los lugares de pastoreo. Mira, ya no podemos estar juntos. Me encanta esto de Abraham, porque Abraham demuestra ser radical en su fe, en su confianza en Dios. ¿Sabe que hay personas que a usted no le suman para nada? ¿Sabe que hay personas que a usted, en vez de sumarle, le restan, le quitan, le hacen daño? ¿Lo sabe? Pero no tiene la capacidad de decir: un momentico, hasta aquí, usted coja su camino y yo cojo el mío. No somos radicales en la fe. Nos gusta compartir a lo que nos inclina el corazón. Y a veces nos inclinamos por amistad, nos inclinamos a aquellas personas que nos hacen daño. Por amor, nos inclinamos a aquello emocional que nos hace daño. Y tenemos una inclinación negativa porque corremos siempre a donde nuestro corazón se inclina. Cuando Abraham le dijo a Lot: ¿qué tierra quieres? Si tú vas para la derecha, yo iré para la izquierda. Si tú vas para el frente, yo iré para atrás. Si tú vas para el oeste, yo iré al este. Yo voy a tomar el camino completamente distinto al que tú tomes. Eso se llama ser radical. Eso se llama conocer a Dios. Entonces, dice la Biblia en este versículo que Lot levantó sus ojos y miró la llanura, porque en su corazón había ambición. Y cuando una persona se inclina a la ambición, en todo ve una oportunidad. Amén. Cuando una persona tiene inclinaciones a lo emocional, a lo sentimental, en todo ve una oportunidad. Abraham dijo no. Lot dijo sí. ¿Me estoy haciendo entender? Él miró el valle y dice que todo lo llenó de positivo. Se parece al Edén. Se parece a las tierras de Egipto por la vía Zoar. No, esto es lo que yo quiero. Y mi tío que se friegue. Amén. Porque tu corazón se inclina hacia donde quieres ir. Siempre va a ser así. Entonces dice la palabra que Abraham tomó sus motetes y se fue para la montaña. Porque el problema no es el lugar, el problema es quién va contigo. Dios siguió bendiciendo a Abraham en la montaña. Amén. Porque tu bendición no depende de qué lado estés, depende de que creas en Dios. Amén. Denle ese aplauso al Señor. Escuche. Se separaron. Tomó el valle en las tierras de Zoar. Maravilloso. Un lugar maravilloso en las tierras de Zoar. Pero hay un problema con él, y es que su inclinación lo llevó más allá. Génesis capítulo 13 versículo 11. Dice, Génesis 13:11 dice: entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Sigue el versículo 12. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta en su corazón. Lot quería ir para Sodoma, sino que lo fue haciendo poco a poco. Escúcheme,
poco a poco. Así va el hombre llegando a descender hasta el punto máximo en su moral, en su espiritualidad y en su crecimiento como cristiano. Porque su inclinación siempre lo va a llevar a donde él quiere ir. Amén. Siempre. Hace muchos años atrás, yo era un niño, tendría tal vez unos 11 años. Tengo un grupo de amigos, todavía tenemos un grupo en WhatsApp que se llama Los Amigos Verdaderos de la 30, allá en Bucaramanga. Todos nos criamos juntos, éramos todos muchachos. Pero hay una historia que hoy la traigo a colación y es de el papá de uno de mis amigos. Él también se llama Carlos, mi amigo. Carlitos y yo jugábamos con aquí le dicen piquis, ¿sí? 5 huecos, piquis, 3 huecos, todos los huecos había y por haber. Las canicas, eso le dicen en México. Maras, las pepas, en fin, ya como usted le quiera llamar. Jugábamos. Pero resulta que un día el papá de este muchacho vendió su casa en el centro de la ciudad de Bucaramanga. Una casa en el centro. En ese entonces, una casa bien vendida, 2,5 millones. Eso le dieron a él. Estamos hablando de una casa grandísima, 2,5 millones. Era un palacio grandísimo. Él la vendió, pero ¿a dónde lo inclinó su corazón? Iba con su plata y se metió a un casino. Y empezó a jugar monedita por monedita y a bajar la palanca y empezó a ganar y a perder hasta que dilapidó todo el valor de la casa. Wow. ¿Sabe por qué me enteré? Porque un día llegué a Bucaramanga después de muchos años y vi a ese señor con un cajoncito aquí en la barriguita, así, con unas cuerditas que pasaban por el cuello. Vendía cigarrillos, dulces, vendía fósforos y cosas como esas. Y yo le pregunté a mi amigo, le dije, Carlitos, ¿qué pasó con tu papá? Y dijo, mi mamá lo echó de la casa porque la mamá tenía otra casa y no lo recibió. Y le dijo, usted váyase porque usted dilapidó la casa que era de los dos. ¿Sabe por qué? Porque cada quien va hacia donde su corazón le inclina. Buen esposo, buen padre, pero tiene un vicio: el juego. Y cuando tiene plata, tiene la oportunidad y cree que va a ganar y perdió. Porque cada quien va a donde su corazón le inclina. Por eso se destruyen los hogares, porque hay personas que piensan, escúcheme bien, nadie se va a enterar. Por eso se destruyen las familias. ¿Sabe por qué? Porque hay personas que piensan que ellos son más inteligentes que los demás. Porque cada quien hace lo que le inclina a su corazón. Y esto lo podemos ver en todos los ángulos de la vida: en el dinero, en los sentimientos, en la familia, entre los padres con los hijos. Lot se acostó con sus 2 hijas y la excusa era: estaba borracho. Pero ¿cómo se va a emborrachar un hombre? Primero, que conocía la palabra de Dios a través de la enseñanza de Abraham. ¿Cómo se va a emborrachar un hombre que estuvo con el mejor maestro, el padre de la fe? El mejor maestro que pudo haber tenido cualquier ser humano, el padre Abraham, padre de la fe. Y aún así, se perdió él y echó a perder a su familia. Y echó a perder a sus generaciones. ¿Sabe por qué? Porque cada quien va a donde su corazón le inclina. Escúcheme bien. El proceso de degradación no es inmediato. Es suave y paulatino. La gente no se da cuenta, piensa que todo está bien. Un proceso de descenso espiritual empieza por poquito. Y lo triste de ese poquito es que son personas que conocen a Dios. Escúcheme, de esos yo conozco muchos. En mis 30 y tantos años de ministerio y en la posibilidad que Dios me ha dado de pastorear tantas personas,
He conocido personas que van descendiendo, descendiendo, descendiendo. Y cuando están abajo, escúcheme bien, no hayan salida. Porque están tan atrapados en lo que tanto desearon que hoy no pueden casi salir a flote. No tuvieron la capacidad de inclinar su oído a Dios, pero sí lo inclinaron a su pecado. Escúcheme bien. Tú y Lot tienen mucho que aprender. Lot nos enseña que cuando nosotros nos separamos, cuando nosotros tomamos la decisión de irnos en nuestro propio camino, el fracaso puede estar a la puerta. Como pastor, mi esposa y yo muchas veces hemos meditado en esto. Una gran cantidad de personas que se han desarraigado, que se han arrancado de la iglesia. Con el tiempo a veces preguntamos, ven, ¿y qué ha pasado con esta persona o qué ha pasado con este muchacho? Y las conclusiones son tristes en su gran mayoría. Vemos a sus hijos descarriados. Chicos que podrían estar aquí sirviéndole al Señor, pero los vemos destruyendo su propia familia. ¿Y por qué hablo de la familia? En los versículos que leímos primero, la Biblia nos dice de cómo se llamaban los hijos de las dos hijas de Lot, Moab y Amón. ¿Sabe algo? ¿Sabe dónde nace la cultura del aborto? Eso no es nuevo. La cultura del aborto nace en las dos hijas de Lot que quedaron embarazadas de él. Amón y Moab levantaron un ídolo llamado Moloc. De pronto usted no sabe quién es el ídolo Moloc. El ídolo Moloc lo levantó Moab y Amón y lo idolatraban porque para esas culturas, para esas familias, habían hijos no deseados. Adivine de dónde nace el corazón de no desear un hijo. En una circunstancia muy horrible como la que vivieron las dos hijas de Lot. No desean los hijos, no hay problema. Les armamos un ídolo, levantaron a Moloc y le pusieron a Moloc los brazos extendidos, abiertos, pegados. Era un ídolo en bronce altísimo y le ponían fuego en los pies. El fuego recorría todo el metal y cuando alguien no deseaba un hijo y lo tenía y quería deshacerse de él, entonces lo botaba en los brazos de Moloc, en las manos de Moloc. Y el niño empezaba a gritar, el bebé gritaba porque se estaba cocinando en las manos de Moloc. Hoy ya no se hace así. Ahora se hacen leyes para poderlos matar al séptimo mes. Pero seguimos en lo mismo. Lo de ayer es lo mismo de hoy. ¿Y sabe por qué? Degradación mental y espiritual. Se levanta Moloc y toda una generación, los moabitas y los Moab y Amón, amonitas y moabitas, destruyeron generaciones por sus traumas y sus inclinaciones. Era fácil. En aquel tiempo lo que ellos aprendieron en Sodoma y Gomorra, toda esa depravación sexual que hoy usted, para mí, para nosotros no es desconocida, la estamos viendo en el corredor de las ciudades. Eso mismo vieron los chicos en esa época. Esa degradación moral que vivió Moab y Amón los llevó a destruir a sus generaciones futuras. Hagan lo que quieran. ¿Quieren tener hijos? Ténganlos. Si no los quieren, bótenlos. Eso se lo debemos a Lot y a su degradación espiritual. Ahora, yo les digo a ustedes, ¿lo que se vivió en el pasado fue desagradable? Sí. Pero también lo vivimos hoy. ¿Quién hace la diferencia? El que inclina su oído a Dios y no inclina su corazón al pecado. El que no se arranca del lugar donde Dios lo puso para que dé fruto. Porque muchos de ustedes están en la iglesia aunque no quieren estar aquí. ¿Sabe por qué están aquí? Porque es el único lugar que le pone freno a sus instintos.
porque necesitan llegar aquí porque no sabe qué va a pasar la próxima semana. Si de pronto le doy lugar a mis emociones. No los estoy condenando, les estoy diciendo, ya pasó una vez, cuídate del presente. Amén. Así que la historia terrible que leímos al principio es una historia que se repite todo el tiempo, pero nosotros hacemos la diferencia. Así que hoy es el momento de aceptar la diferencia que Dios nos da. Colóquese en pie. Dios te ha llamado a ti y te ha puesto a ti como diferencia para la sociedad. Dios nos ha dicho, ustedes son la luz del mundo. Amén. Ustedes son la sal de la tierra. Amén. Pero también hay un versículo que dice que si la sal pierde su sabor, ¿de qué sirve? De nada. Si usted pierde su esencia como hijo de Dios, no sirve para nada. Perdóneme la palabra. Somos inútiles. Completamente inútiles. Son la sal de la tierra, son la luz del mundo. Compórtese como tal. Incline su oído a Dios. No se deje llevar por su propia intención y deseo. Aférrese a Dios. Y Dios le ha dado un lugar para que lo haga. Quiero contarle un testimonio antes de terminar. Hace muchos años mi esposa y yo estuvimos en una iglesia. Y a esa iglesia llegó un muchacho. Voy a ponerle un nombre X, Luis. Luis, perdón, lo voy a nombrar como tú. Pero él se llama de otra manera. Ese señor llegó a la iglesia un sábado, al ayuno, un sábado en la mañana. Y llegó a la iglesia por una circunstancia. Resulta que al pie de la iglesia había un alcohólico a Alcohólicos Anónimos. Y preciso ese día él llegó borracho a Alcohólicos Anónimos. Entonces el señor de Alcohólicos Anónimos le dijo a él: mira, no, ya estoy cansado contigo porque tú, en vez de dejar el alcohol, estás viniendo hasta alcoholizado a la reunión. Vete y nos reunimos el próximo martes. Y él salió, y cuando iba pasando por enfrente de la iglesia, escuchó las alabanzas y entró a la iglesia. Era un hombre que tenía un problema tremendo con el alcohol. Vivía borracho 24/7 de los 7 días de la semana. Y lo lindo de él fue que cuando él entró por la puerta de la iglesia, se sentó en la primera silla, y cuando empezaron las alabanzas, él se bailó todas las alabanzas. Se las bailó todas. Ese día llegó al culto, hizo su oración de fe. En la iglesia había culto los martes, los jueves, los sábados y domingos, y él no se perdía culto. Y empezó a venir a la iglesia y dejó de emborracharse. Él se sentaba en la primera silla, oraba, y mientras era la alabanza empezaba ahí en la primera silla y terminaba por allá bailando, porque él se perdía en la adoración. Dejó de ser un alcoholizado. Inclinó su oído a Dios. Cambió. Pero no solo cambió. En la iglesia encontró la que hoy es su esposa. Y es un hombre feliz, y su esposa es feliz. ¿Sabe por qué? Porque el que inclina su oído a Dios tiene futuro. Entonces, ese futuro lo alcanzó y lo bendijo. Y así he visto cantidad de personas que inclinan la balanza hacia el otro lado. Y esa balanza Dios la puso en tus manos. Sal y luz. Vale la pena. Padre, gracias te doy por esta palabra. Ruego, Señor, que seas tú quitando la inclinación natural al pecado. Esa inclinación que viene desde joven a la maldad. Señor, permítenos hacer la diferencia y caminar hacia ti, Señor.
inclinar nuestro oído a tu palabra, a tu voz, a lo que tú quieres enseñarnos para tener futuro. Perdónanos, Señor, si a veces le damos lugar a nuestras inclinaciones destructivas. Pero hoy quiero que tú hagas la diferencia con mi vida y en mi familia. Y empieza por mí. Señor, no quiero inclinarme más al pecado. No quiero inclinarme más a los vicios. No quiero inclinarme más al alcohol, a los juegos. No quiero inclinarme, Señor, a los pecados de la moral. Quiero inclinar mi oído a ti. Quiero escucharte a ti. Quiero oír tu voz. Quiero disfrutar cada momento a tu lado, Señor. Ayúdame a tomar las decisiones, ser radical. A no hacer, Señor, de mi vida espiritual una inconstancia completa todo el tiempo, ser inconstante, como dice tu palabra. Quiero ser fiel, quiero ser firme contigo, quiero estar sembrado, no quiero ser arrancado. Quiero dar fruto, que mi fruto sea un fruto, Señor, que bendiga a muchos otros, que bendiga mi casa, que bendiga a mis hijos, que bendiga a mis generaciones. Que mi fruto, Señor, haga la diferencia. Perdóname si te he fallado. Perdóname si se le he dado lugar a pensamientos que no son los que tú quieres en mi vida. Porque hoy quiero inclinar mi oído a ti y quiero escuchar tu voz. Gracias te doy, Jesús, por esta maravillosa oportunidad. Te damos gracias, Jesús. Amén, amén y amén.